Buenos días. Bueno, ahora parece que están despiertos. Ha cambiado el tiempo bastante del viernes para acá. Andaban en remera, después un chalequito, después la campera, el piloto. Y hoy estamos en primavera. ¿Cuál es este mes? ¿En qué mes estamos? ¿El mes de qué? Sabían, ¿no? Sabía que le iba a preguntar eso, por eso estuvieron toda la semana estudiando. Sí, es el mes de la Biblia. Y es la buena oportunidad para aprovechar las promociones que hace las librerías, la Sociedad Bíblica. Es una buena oportunidad para regalar una Biblia. Yo tenía un tema referente con respecto a esto, porque como siempre digo, y también ustedes saben, la Biblia, este libro, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Poquitos, siguen siendo flojitos ahí. Este libro es la palabra de Dios. Desde el primer libro hasta el último. Y el Señor Jesucristo dijo bien claro allí, en Mateo 24, de que el cielo y la tierra, este cielo que nosotros vemos y esta tierra que nosotros pisamos, van a pasar. Pero sus palabras no pasarán. Se van a cumplir al pie de la letra, todo. Así que si no lo crees, empezá a creerlo. Ayer me apareció un video, ahí estaba viajando para mi trabajo y me apareció un video de los Estados Unidos de un creyente que estaba siendo desafiado ahí en la televisión ante una actriz picante, haciéndole una serie de preguntas y argumentos en cuanto a la Biblia, en cuanto a lo que creía. Y yo pensaba todas estas cosas y decía, ¿cuán preparado estoy para enfrentarme a una cosa así? Porque eran preguntas bastante picantes. ¿Cuán preparados estamos? ¿Estás preparado para ese desafío? Bueno, Pablo dice que tenemos que prepararnos para presentar defensa ante todo aquel que os demande. Y el mundo está demandando respuestas de parte de nosotros. Obviamente las respuestas no las tenemos nosotros. Las respuestas las tiene Dios. Pero yo tenía un tema pensado, pero lo cambié. Lo cambié por algo que pude estar viendo en mi Biblia, que seguramente está en la tuya también. Ahí en la carta de los Filipenses, una carta cortita, una carta escrita por el apóstol Pablo, fundador de esta iglesia. Esta iglesia en sus comienzos, los primeros fue una vendedora de púrpura que estaba ahí en el río y escuchó el mensaje. Después un carcelero que se quiso quitar la vida, también formó parte también de esta iglesia, y otros más que se fueron sumando después. Y era una iglesia muy amada por el apóstol Pablo. Y esta carta es llamada la carta del gozo. Si vos lees estos 4 capítulos vas a ver que al menos 1 o 2 veces por capítulo Pablo va a hacer referencia a este gozo. Porque era una iglesia pujante, era una iglesia que estuvo constantemente apoyando al apóstol Pablo en cada una de sus necesidades, pero como iglesia conformada por seres humanos, carnales, pecadores como somos, no somos mejor que los demás. Yo siempre digo que si yo no hubiera nacido en una familia cristiana, quizás en la actualidad sería uno de los peores, porque me conozco. Porque conozco mis pensamientos, conozco mi corazón, porque somos pecadores. Lo único que hace la diferencia es Cristo, que nos cambia, y su Espíritu Santo y su palabra
y nos contiene y nos ayuda y nos da sabiduría, porque el mundo está terrible. Situaciones que vienen a nuestra vida en esta semana te hacen a veces pensar qué decisiones tomar, actuar o quedarte. Bueno, en esta carta, en el capítulo 2, Pablo va a hacer un llamado a esta iglesia, que no era perfecta como tampoco la era la de los Corintios. Y Pablo le va a plantear acá un desafío porque había unos problemitas en la iglesia. Quiero que siempre digo esto cuando me toca hablar en cualquier lugar, uno tiene que centrarse a quién él está hablando, por qué está hablando, cuál es el asunto, cuál es el motivo. Porque a veces nosotros escuchamos la palabra y estamos pensando en el vecino, para qué, para el otro. Pero Pablo le está hablando de una forma muy amorosa, muy respetuosamente, pero muy seriamente, a una iglesia. Eran cristianos estos. Eran creyentes que amaban al Señor, que estaban sirviendo al Señor, pero habían algunos problemas que Pablo comienza de una manera y el problema recién lo menciona al final. Y yo creo que hoy nosotros meditemos y pensemos como iglesia en lo que Pablo le dijo a esta iglesia y que nos quiere también decir a cada uno de nosotros. Porque acá el desafío es en cuanto a ser humildes. ¿Cuánto nos cuesta ser humildes? ¿Cuánto nos cuesta, como este texto, que cada día cuando entramos acá lo vemos? Que es importante, dicho por Juan el Bautista, es importante que él crezca y que yo mengüe. Juan el Bautista, que tenía solamente el conocimiento del Antiguo Testamento. Los pocos libros o los muchos libros que estaban escritos en ese momento, pero no tenía las enseñanzas de los evangelios ni de Pablo. Pero sí tenía algo en claro, es decir, es importante que Cristo crezca y que yo mengüe. Él sabía que era más importante el ministerio que el Señor Jesucristo iba a hacer, que él estaba haciendo. Su ministerio fue solamente presentarlo, prepararlo, bautizarlo y se terminó. Fue muy poco tiempo el que estuvo Juan el Bautista como ministerio. Pero vayamos acá a Filipenses capítulo 2, versículo 1. Y vemos algunas cositas que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Este término que aparece acá en Filipenses capítulo 2, versículo 1, por tanto, es como que Pablo va enganchando lo que viene hablando en el capítulo anterior para decirle todo esto que les vengo diciendo, que es importante. Pongan atención para lo que les quiero decir ahora. Dice, si hay alguna consolación en Cristo. Y estos síes, como dicen algunos teólogos, no son síes de dudas, sino es un argumento contundente que Pablo le está presentando para que ellos considerasen lo que ellos tenían y lo que nosotros también tenemos. ¿Qué tenían ellos? Dice, si hay alguna consolación en Cristo. Y la expresión acá correcta, estuve viendo en algunos libros, es puesto que tienen estas cosas. Esa sería la traducción más, puesto que hay consolación en Cristo. Es decir, acá lo que quiere decir es el poder de persuasión de Cristo. Es decir, ya que Cristo nos persuade, nos convence, nos anima. Dice, si hay algún consuelo de amor. Esto tiene que ver con la solicitud a amarnos, como menciona allí el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Eso, el amor ágape,
ese amor que no es fileo, ese amor que no es eros. Según algunos teólogos, los griegos tenían 3 palabras para el amor. Fileo era uno, eros era otro, que es el amor entre una pareja, entre esposos, y estaba el amor ágape. Pero esa palabra no la usaban ellos. No le daban mucha importancia, pero estaba, existía. Y dice que los escritores de la Biblia, del Nuevo Testamento, la trajeron y la empezaron a usar, dándole una relevancia, así cambiando el sentido y dándole una importancia para nuestras vidas. Así que tenemos consolación en Cristo, y la palabra acá es paraclesis. Es uno que se pone al lado. Es decir, tenemos a Cristo consolándonos, amándonos, ayudándonos. Tenemos este amor derramado también por el Espíritu Santo en 1 Corintios 13. Tercero, alguna comunión del Espíritu. El Espíritu uniéndonos en esta coinonía, en esta comunión, mencionada allí en 1 Juan, capítulo 1, versículo 3. El Espíritu trae esa comunión, esa coinonía. Y cuarto, dice, algún afecto entrañable, alguna misericordia. Esto tiene que ver con una convivencia, con una armonía, con una unión entre los unos y los otros. Pablo apela ya desde el primer versículo a que todo lo que él había escrito en el primer capítulo era para llamarles la atención en algo importante que tenían que tener en cuenta. Y Pablo en el versículo 2 dice, completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo. Esta idea, dice, completad mi gozo, Pablo dice, quiero que desborden mi copa de gozo. Quiero ser desbordado, es decir, ya siento gozo por ustedes, ya los amo, pero quiero que en lo que le estoy pidiendo me hagan desbordar, que cambien su manera de pensar, que cambien su manera de sentir y que cambien su manera de actuar. Mira, no ha cambiado la iglesia de aquel tiempo ahora. Seguimos siendo los mismos, seguimos teniendo los mismos problemas, seguimos viviendo en las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que Dios existe, de que su palabra existe y en la condición en que estamos en una condición todavía pecaminosa y que nos hace ir contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. ¿Qué es esto que Pablo dice? Ser de un mismo sentir significa realmente tener la mente de Cristo, es decir, ver las cosas como Cristo las ve. No mirar como yo miro, sino ver las cosas como Cristo las ve. Y hacer las cosas como Él las hacía. Hay un versículo que está en Isaías que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Y cuando nosotros dejamos de tener la mente de Cristo, andamos con nuestra mente, andamos por nuestro corazón y andamos por nuestra actitud. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque dice, sintiendo lo mismo. Y para sentir lo mismo, todos los que estamos acá, que venimos de diferentes contextos, de diferentes situaciones, tenemos que tener una sola mente, un solo corazón. Tener el mismo es mostrar de forma gráfica el amor genuino que Cristo tuvo hacia nosotros. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Es esto, es el amor que tenía Cristo. Mira, algo que me llama la atención cuando estudiaba esto,
el Señor Jesucristo eligió a 12 hombres. En un momento determinado, uno de estos hombres, o dos de ellos, pidieron al Señor sentarse uno a la derecha y a la izquierda. Después, en otra ocasión, hubo una discusión entre ellos. Pero después, cuando vos seguís leyendo en cuanto a la historia de los apóstoles, no se menciona que haya habido más ningún tipo de problema entre ellos. Comienza el libro de los Hechos y siguen siendo mencionados los apóstoles y seguían en unidad. Seguían en un mismo sentir, seguían en un mismo pensamiento, tirando para el mismo lado. No se menciona de que haya habido, obviamente, seguramente alguna diferencia, pero su mente era Cristo. Su corazón era Cristo y su actitud empujaba hacia Cristo. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Seguro? Dice, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Esta palabra unánime significa trabajar juntos, en armonía, con una meta en común, y la meta es Cristo. Teniendo en común. ¿Qué nos motiva a trabajar acá? Es Cristo. Y Pablo en un momento determinado le va a decir a los corintios, porque la iglesia de los corintios que tenía todos los dones, porque ellos tenían todos los dones, una iglesia maravillosa, grande, pero una iglesia que dejó de existir porque no escuchó a las dos cartas que Pablo le escribió. Y en un momento determinado, al principio, algunos decían, ¿yo soy de quién? De Pedro. No, yo soy de Apolos. No, yo soy de Cefas. Yo soy de Pablo. Y los más espirituales, no, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Y Pablo le tiene que decir a esta iglesia, ¿está dividido Cristo? Les pregunto, ¿Cristo está dividido? No. Entonces, ¿cómo es posible de que esta iglesia, una iglesia también comandada y fundada por el apóstol Pablo, había divisiones? Como muchas de las iglesias en la actualidad. Porque yo pienso que la silla tiene que estar de costado. Y el otro piensa que la silla tiene que estar con las patas para arriba. Y el otro que la mesa tiene que estar acá en el medio. Y el otro que la mesa puede ir para allá. Y porque yo creo que Dios dice esto. Pero Cristo no está dividido. Cristo no creó ninguna división en los 12. Al contrario, los unió. Hasta el fin de sus días estuvieron unidos. Pablo no era un hombre de división. Lee todas las cartas de Pablo, mira todo el ministerio de Pablo, y trabajó con mucha gente y no hubo problemas en el ministerio, sí. Se separó con Bernabé, pero la cosa quedó ahí. No es que hicieron una división. Se proyectaron de manera diferente, pero siguieron unánimes, juntos. Sintieron la misma cosa, es actuar de una manera tan unida que se haga evidente la mente de Cristo dirigiendo todo. Cuando una iglesia está dividida, cuando hay división en la iglesia, no hay avance. No podemos impactar a nadie, porque no podemos vender lo que no tenemos. Y el mundo se da cuenta. ¿Sabes que el mundo se da cuenta? A mí he escuchado a personas que han dicho así, ¿y por qué hay grupos? ¿Y qué le voy a contestar? No tiene que haber grupos. Porque Cristo no está dividido. No somos ni de Pablo, ni de Cefas, ni de este, ni del otro. Y lo vamos a ver más adelante. Mira, algo que caracterizó al Señor Jesucristo en su ministerio fue siempre marcar la unidad que Él tenía con el Padre. El Señor Jesucristo, siendo Dios, Él tenía una unidad con el Padre.
La tuvo siempre. En el único momento en que eso se rompió, se separó, fue en el momento de la cruz. Después todo el tiempo, y por eso el clamor te dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque eso no había pasado en la historia, pero pasó ahí. Mira algunos versículos por si estás anotando. En Juan capítulo 10, versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. En Juan 17, del 21 al 23, habla en cuanto a esta unidad que tenía entre él y el Padre. En Juan 5, 19 dice, en verdad os digo que si el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo. Y si el Señor Jesucristo, siendo Dios, hacía lo que veía hacer el Padre, hacía la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros? Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor Jesucristo dice, no lo que yo quiero hacer. Así que completar el gozo, si nosotros hacemos esto, Dios se va a gozar. La copa de gozo de Dios se va a rebosar. Tenemos que sentir lo mismo. Tenemos que tener el mismo amor. Tenemos que ser unánimes sintiendo una misma cosa. Y ahora Pablo va a entrar, digamos, como un poquito en el corazón de estos 4 versículos. Dice, nada hagáis por contienda, ¿o por qué? O por vanagloria. Y buscar el significado de esta palabra, nada hagáis por contienda. ¿Qué es una contención? ¿Qué es contender? Los primeros, nuestros padres, los primeros, Adán y Eva, contendieron. Ellos contendieron contra Dios. Escucharon a Satanás y dejaron de escuchar a Dios. Hubo una contienda, una discusión. ¿Hacemos o no hacemos? Y decidieron mal. Entre Abel y Caín, ahí vemos otro problema. Moisés comienza su ministerio, está en el desierto, ¿y qué hubo? Contiendas y problemas. ¿Con quién? Con el séquito de Coré. ¿Por qué solamente ustedes? Y nosotros no podemos. La contienda trae serios problemas en un ministerio y trae serios problemas en la iglesia y trae serios problemas en una familia. Porque la contienda lo que trae es ¿qué? División. Mira, busqué el significado de esta palabra. La palabra utilizada dice denota ambición. ¿Ambición qué? Personal. Coré estaba discutiendo, estaba contendiendo algo por su propio yo. Yo también quiero. ¿Yo por qué esto? Digamos en el ámbito futbolístico, yo también quiero patear un gol. Pero vos no estás puesto para patear el gol, si vos estás puesto para defender. Vos sos mediocampista, vos no sos goleador. Eso es como que un basquetbolista lo llame a Jordan y le digo, vaya abajo, yo voy a correr. Y Jordan le va a decir, anda. He visto varios videos de este jugador. Hasta el día de hoy, muchos jugadores de su tiempo y no de su tiempo, hasta el día de hoy siguen reconociendo las virtudes que él tiene como deportista. Los logros y las cosas que hizo. Cargarse un equipo él solo. Pero ¿sabe cuando fue el famoso Dream Team, que fueron allá, estaban todas las estrellas? Ellos, el que los llevó, les hizo aprender algo a ellos, porque eran todos estrellas. Les digo, ustedes si quieren ganar, dice, tienen que aprender a jugar en equipo. Porque ustedes individualmente son muy buenos. Pero si ustedes no juegan en equipo, las cosas pueden cambiar. Y le pasó en uno de los partidos así de práctica, entrenamiento con un país ahí.
Perdieron. Después, cuando ellos se mentalizaron en que en la unidad iban a ser mejores, lo hicieron. Si vos mirás los videos, pues yo vi algunos de ellos, Jordan no fue el más anotador en esas Olimpiadas. Fue otro. Pero fue parte de ese equipo. Formó parte, recibió premios, medallas. La contención, la palabra utilizada denota ambición personal. Buscar uno lo propio, la rivalidad. Esto deriva en una formación de partidos o grupos. Es como estas personas que tratan de conseguir seguidores. Todo esto encierra esa palabra. Grupos, partidos, ambición personal. No lo vemos en Pablo, esto. No lo vimos en Bernabé, esto. No lo vimos en el Señor. Porque Pablo dice una expresión ahí en 1 Corintios 11, versículo 1, dice: antes ven, dice, sed imitadores de mí, imítenme. Pero no porque quería que lo siguieran a él, dice, porque yo imito a Cristo. Es decir, siempre su meta era que las personas vinieran a él para llevarlos a Cristo, no para tenerlos a él. Fíjate que Pablo no era un bautizador. Él lo dice. Yo no he bautizado a nadie. Pablo no era un milagrero como los que hay ahora. Que sana, que tira, que atan a Satanás, que lo cuelgan del cuello, que lo pisa la cabeza. Que hacen todas estas cosas. Pablo no andaba haciendo esas cosas. Pero tenía seguidores, ¿por qué? Porque él seguía a Cristo. El propósito de él era discipular, entrenar personas para que siguieran el llamado a Cristo. Ese era su deseo. Voy a repetir de vuelta el concepto de contención, porque es importante que nos quede en nuestra mente. Es una palabra utilizada que denota ambición personal. Buscar lo propio, crear rivalidades. Y esto deriva en una formación de partidos o grupos. Es como que esta persona está tratando de conseguir seguidores. Mira, hay muchos grupos que los ves por ahí. Buscan seguidores. Que lo sigan y publican. Yo, gracias a Dios, no tengo nada. No tengo ni seguidores, ni TikTok, nada. No me hace falta. Yo siempre digo que por la gracia de Dios, a mí me convocan por lo que soy. No por lo que vendo, porque no vendo nada. Voy y predico. Nada más. No necesito publicar nada. No necesito hacer ningún tipo de milagro. Mira, el único milagro que yo puedo hacer, y no lo hago yo, pero digamos que Dios me utiliza, es predicar la palabra. Ella se encarga. Acá había una persona, Marcela la conoce, porque estuvo un tiempo viniendo acá. Y esa persona vino una vez acá de visita. Y justo ese día cuando vino, yo prediqué. Y la persona se fue enojada conmigo. Yo me enteré después del tiempo que la persona se fue enojada conmigo. Y cuando estábamos en la casa de Mirta, me presentó la persona, mira, esta amiga mía, dice, se fue enojada ese día que predicaste. Quiero pedirle, no, dice, no le pida ningún tipo de disculpa, porque ella dice que lo que vos dijiste, tenías razón. Bueno, amén, dije yo. Porque la palabra de Dios, si bien salva a personas, también molesta a las personas que no quieren hacer la voluntad de Dios, les molesta. Se preocupan. Mira lo que hace solamente esta palabrita. Crea grupos, crea situaciones, incomoda. Fue lo que hizo Coré. Y así le fue. Gracias a Dios, díganlo, gracias a Dios que en este tiempo no sucede, Si no sabe cuántos van al hueco, donde nada más que empieza alguna situación, se abre la tierra, va abajo y se cierra otra vez. ¿Se imaginan? Denle gracias a Dios que ya han cambiado los tiempos y que no está Moisés. Porque si no, al primer día, primera situación, así, listo.
Señor, encárgate. Se abre la tierra, abajo, y se cierra otra vez. Y la otra palabrita que Pablo va a mencionar acá en el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Los estudiosos dicen, una gloria vacía. ¿Qué es una gloria vacía? No tiene nada. No sirve para nada. ¿Para qué te estás vanagloriando? Para nada. Pablo dice que él se gloriaba ¿en qué? ¿En qué se gloriaba? Yo me glorío en la cruz. Yo no me glorío en Pablo. Yo no me glorío en lo que era. Porque Pablo pertenecía a un grupo, ¿sabías? ¿A qué grupo pertenecía Pablo? ¿Qué era Pablo? Antes, fariseo. Y Pablo después de este capítulo, él va a poner todo el listado de lo que él era antes. Mucho más que nosotros, Nosotros no llegamos ni a la suela de lo que era Pablo. Y Dios así lo eligió, lo escogió, porque sabía que tenía un propósito para él. Pero para llegar al propósito al que Dios lo había llamado, Pablo las tuvo que pasar. Las tuvo que pasar y bravo. Encarcelado, naufragio, le dieron de latigazo, lo apedrearon que quedó casi como muerto. ¿Estás dispuesto a eso? Porque todos quieren la gloria, ¿sabes que todos quieren la gloria? Allá arriba en la plataforma, ¿viste? Haciendo un show. Pablo no tenía eso. El púlpito de Pablo, ¿sabe cuál fue? Una prisión. En esa cárcel, él predicó, escribiendo. Cuando muchos están en la cárcel ahí llorando y sufriendo sus penas, Pablo estaba preocupado porque estaban afuera. Por estos filipenses, por los de Efesios, por los de Colosenses. No te gloríes, gloríate en el Señor. Dale la gloria a Dios y no a tu propia vanidad. Yo puse acá, Pablo tenía seguidores, pero su motivación era hacer discípulos. No era que lo siguieran a él, sino a Cristo. Pablo era una persona genuina. Lo vemos ahí en 1 Corintios 11:1, diciendo, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. ¿Quieres que te sigan? ¿Quieres tener verdaderos discípulos que te sigan? Seguí a Cristo y Cristo solito te los va a sumar. Pero que lo haga Él. Yo a veces me sorprendo personas que se acercan a mí. No por ningún mérito especial, es decir, se acercan. Yo no entiendo por qué. Como te decía anteriormente, no publico nada, no vendo nada, no soy vendedor. Pablo tampoco vendía nada, predicaba, enseñaba. El Señor Jesucristo también se esforzaba en predicar, en enseñar. Y tenía seguidores, muchos seguidores. Porque cuando empieza el libro de los Hechos, que viene el Espíritu Santo, ¿cuántos estaban reunidos? ¿Recuerdan el número? ¿Cuántos? ¿Cuánto? Muy bien, Milta. 120 eran en números. ¿Y con cuántos comenzó? Con 12. Cuando nosotros estamos en el ministerio, bueno, ahora estamos en otro ministerio, ¿sabes? Mi norma de grupo, ¿sabes cuántos eran? 12. Eran 12. Amén, le daba gracias a Dios. Porque el Señor Jesucristo comenzó ¿con qué? Con 12 comenzó. ¿Tienes 12 personas? Dale gloria a Dios. Decía amén. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien, dice, sé humilde, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Esta palabra, estimar al otro como superior, no es que vos te sientas inferior, sino que vos veas en la otra persona algo superior a vos. No que vos seas el importante, sino que la otra persona es lo importante. Eso es lo que hacía Pablo. Él no se miraba a él, es decir, miraba a las personas como más importantes. Eso fue lo que hizo Cristo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El Señor Jesucristo fue el mayor ejemplo en cuanto a esto.
Porque en el versículo 5, ¿qué dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló. Pregunta y cerramos acá, porque esto tiene mucha tela para cortar. Esto es muy profundo. ¿En qué fue la humillación de Cristo? ¿Dónde se humilló Cristo? ¿Dónde se humilló? Acá lo dice. ¿Cómo? Su humillación fue cuando se hizo como nosotros. Tomó ese cuerpo como nosotros, vivió como nosotros, dejó su gloria, su grandeza, sus atributos, porque quiero aclararte una cosa, Él fue Dios, es decir, era Dios, fue Dios en la tierra y sigue siendo Dios. Él no podía desligarse de su deidad, eso es imposible. Él siendo Dios, cubrió con un cuerpo de carne su divinidad para poder caminar acá, porque como Dios no lo podía hacer. Y fue obediente, dice, hasta la muerte. Esa fue su humillación. Y entonces, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué dice Job? ¿Qué dijo Abraham cuando estaba allí hablando con Dios? Quiero decirte una cosita más, dice, aunque soy, dice, polvo. Eso somos. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Dice, porque el día que él comiera, dice, morirá, dice, porque polvo eres, y al polvo verás. Somos polvo. Lo que puedas hacer ahora es por la gracia de Cristo. Nada más. Cerrando, quiero cerrar con este versículo. Haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo. Eso es lo que somos. Somos siervos. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Él lo hizo, ¿qué queda para vos y para mí? ¿Qué queda para nosotros? Te dejo como tarea. Volvé a leer estos versículos en tu casa. Léelo una y otra vez cada día. Y nos va a hacer mejores. Nos va a cambiar. Seguro que nos va a cambiar. Si lo lees en el temor del Señor, en oración y pidiéndole a Dios que te hable, lee Filipenses capítulo 2. Es el ejemplo de humildad. Cosa que nosotros no tenemos. Ninguno tenemos. Y que todos tenemos que aplacar. Amado Padre, te damos gracias por este día. Te agradecemos infinitamente por la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él es el ejemplo supremo de humillación y de entrega y de amor y de servicio y de misericordia y de poder y de salvación. Te agradecemos también por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos entender y comprender tu mente, tu corazón y tu voluntad. Y queremos agradecerte también por tu Espíritu Santo, el cual nos acompaña, no solamente en esta reunión, sino a lo largo de nuestras vidas, enseñándonos y ayudándonos. Te lo agradecemos, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, quien pronto nos viene a buscar. Amén y amén.